Buenos días, mi nombre es Giuseppina San, estudiante de la Universidad Yacambú, tercer trimestre de la carrera de Psicología, primera unidad de la materia Fundamentos Sociales de la Conducta. Mi grupo está conformado por Militza Amaro, Clarisa Angulo, Angélica Briceño, Yajimar Díaz, Jocelyn Duerto, Lismar Orozco y mi persona. Y hoy nosotras les vamos a hablar sobre los fenómenos sociales y principales teorías psicosociales. Fenómenos sociales. Son los hechos o procesos dentro de una sociedad que, según se observa, tienen un impacto significativo en las acciones de los individuos. En otras palabras, son los actos o comportamientos de otras personas que influyen en nuestras propias decisiones, ya sea de un grupo reducido de personas o de la sociedad en general. Representan cambios observables en la conducta humana, como respuestas a condiciones económicas, culturales o históricas. Suelen surgir de manera espontánea, impulsando transformaciones sociales. Un ejemplo de esto es la emigración masiva de personas que salieron de Venezuela entre los años de 2017 y 2024 en busca de mejores oportunidades fuera del país. En la antropología social, los fenómenos sociales se distinguen de otros procesos humanos por su carácter colectivo, emergente y contextual, que transciende la mera suma de acciones individuales para configurarse como patrones observables de la interacción grupal influenciados por estructuras culturales e históricas. Esta diferenciación radica en su enfoque holístico, donde la antropología enfatiza la interconexión entre prácticas cotidianas, normas simbólicas y transformaciones estructurales, a diferencias de enfoques psicológicos centrados en lo individual o económico reducidos a lo material. Por ejemplo, un fenómeno como la migración masiva no solo implica desplazamientos físicos, sino también reconfiguraciones de la identidad y redes de parentesco que la antropología desentraña mediante etnografías. Los fenómenos sociales en antropología se clasifican según su ámbito de manifestación y dinamismo, destacando categorías como los económicos, globalización y distribución de recursos, culturales, que son las tradiciones, valores y prácticas simbólicas, políticos, que son el poder, la gobernabilidad y el movimiento de resistencia, y propiamente sociales, que son interacciones grupales como movilizaciones civiles o polarizaciones ideológicas. Otros tipos incluyen fenómenos históricos como las rebeliones, expansiones religiosas, lingüísticos, que vendrían siendo la evolución de dialectos en contextos multiculturales, y contemporáneos como la digitalización, que alteran la organización social al fusionar lo local con lo global. Buen día, mi nombre es Angélica Briceño y en esta oportunidad estaré hablando sobre el conductismo social. Este explica la conducta humana como algo que no se desarrolla de forma aislada, sino en constante interacción con el entorno. El conductismo social se centra en el estudio de cómo el ambiente influye en el comportamiento humano a través de los procesos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, se plantea que una parte significativa de la conducta humana se adquiere a través de la interacción con el entorno y la observación de modelos sociales presentes en la vida cotidiana. Entre los principales principios del conductismo social se encuentra el condicionamiento clásico, propuesto por Pavlov y Watson, el cual explica el aprendizaje como resultado de asociaciones entre estímulos que generan respuestas condicionadas. Luego continúa el condicionamiento operante, desarrollado por Skinner, el cual propone que la conducta se fortalece o se debilita dependiendo de las consecuencias obtenidas, ya sean refuerzos o castigos. Del mismo modo, el aprendizaje por observación resalta la importancia de modelos sociales para la adquisición de nuevas conductas. El ambiente escolar, familiar y comunitario constituye un escenario esencial de aprendizaje, ya que la repetición de conductas observadas en figuras significativas como padres, docentes y medios de comunicación contribuye a la formación de patrones de comportamiento. Estudios experimentales han evidenciado que la exposición a conductas agresivas puede favorecer su reproducción en la infancia, mientras que la aplicación de programas de refuerzo positivo en el ámbito educativo ha demostrado eficacia en la adquisición de hábitos de estudio, lo que evidencia la constante influencia del entorno en la conducta social. Hola a todos, soy Militza Amaro. Hoy les hablaré sobre Albert Bandura, un psicólogo canadiense nacido en 1925, conocido por su teoría del aprendizaje social, que revolucionó nuestra comprensión del aprendizaje y el comportamiento. Bandura propuso que el aprendizaje no solo ocurre por condicionamiento, sino también mediante la observación de modelos en nuestro entorno.
Su enfoque destaca la interacción entre comportamiento, entorno y procesos cognitivos, formando un sistema recíproco de determinación. Uno de sus estudios más famosos es el experimento de la muñeca Bobo, donde niños que observaron a un adulto actuar agresivamente tendieron a imitar ese comportamiento, mostrando la influencia de la observación en la conducta infantil. Los procesos cognitivos son fundamentales en su teoría. Atención, observar el comportamiento del modelo. Retención, almacenar esta información. Reproducción, imitar lo observado. Motivación y autoeficacia influyen en nuestra decisión de imitar comportamientos. Las aplicaciones de la teoría de Bandura son amplias. En psicología clínica se utilizan modelos para enseñar comportamientos adaptativos. En psicología educativa, los educadores fomentan el aprendizaje a través de la observación. En psicología comunitaria se implementan programas que promueven cambios de conducta. Y en psicología social se estudia cómo los modelos influyen en actitudes y comportamientos. En resumen, la teoría de Bandura nos ofrece una visión integral del aprendizaje humano. Les invito a reflexionar sobre los modelos que han influido en sus vidas. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es José Duerto, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y hoy vamos a explorar los pilares fundamentales de la teoría de Lev Vygotsky, un psicólogo clave para entender cómo aprendemos. Su enfoque se centra en que no aprendemos aislados, sino que el desarrollo mental es un proceso profundamente social. La zona de desarrollo próximo, ZDP. Vygotsky planteaba que las nuevas capacidades de un niño no aparecen de la nada. Primero, estas actividades se desarrollan mediante la colaboración con adultos o compañeros más capaces o avanzados. Lo interesante es que tras esta interacción social, el niño internaliza ese conocimiento para que pase a formar parte de su propio mundo y sus habilidades personales. El andamiaje se define como la ayuda o guía temporal que puede otorgarle un tutor al aprendiz. Este tutor puede ser un padre, un maestro o incluso un compañero con más experiencia. Es importante recalcar que esta ayuda va dentro de la zona de desarrollo próximo ZDP y es temporal. Una vez que el niño domina la tarea, el andamio se retira para que sea independiente. El rol del lenguaje. Finalmente, debemos hablar del rol del lenguaje, que para Vygotsky era el motor de todo. Él consideraba el lenguaje como una herramienta psicológica fundamental para el desarrollo del pensamiento. No solo sirve para comunicarnos con otras personas, sino que es el medio por el cual organizamos nuestras ideas y aprendemos a razonar de forma compleja. En resumen, la teoría de Vygotsky nos enseña que el aprendizaje es una fuente que construimos con la ayuda de otras personas, usando el lenguaje como nuestra principal herramienta de construcción. Muchas gracias. Soy Lismar Orozco y me voy a enfocar en la teoría de Fernando González Rey, psicólogo cubano, investigador internacional, quien desarrolló la teoría de la subjetividad desde un enfoque histórico-cultural influenciado por Vygotsky. Esta teoría surge en base a las limitaciones del enfoque cognitivo-conductual y a la necesidad de comprender lo humano más allá de lo observable. González Rey no ve la subjetividad como algo puramente interno o individual. Para él es un sistema complejo de significaciones y afectos que integran lo individual y lo colectivo. No es exactamente un reflejo de la realidad, sino una producción creativa del sujeto en su contexto construido por medio de la experiencia. Según González Rey, la subjetividad individual es la experiencia propia de cada persona. No es solo lo que pienso, sino cómo siento y significo mi propia experiencia. La subjetividad social surge de la cultura y de los grupos.
normas, creencias, valores. No se trata de la suma de las opiniones de todos, sino de una atmósfera simbólica y emocional que rodea al grupo. Las configuraciones subjetivas son un conjunto dinámico de significados y emociones. Son la forma en la que los sentidos subjetivos se organizan y se vuelven estables en nosotros. A diferencia de otras corrientes, González Rey defiende que el ser humano no es una víctima pasiva de su entorno, sino que tiene capacidad de agencia, esto es, de generar nuevos sentidos, incluso que desafíen la norma establecida. En conclusión, la obra de González Rey nos invita a ver al sujeto no como un ente reactivo, sino como un ente generador de mundos simbólicos, en donde el pensamiento y la emoción unen sus fuerzas para constituir así la realidad. Hola, mi nombre es Yaimar Díaz y les voy a exponer sobre la teoría de Erik Erikson. Según Erikson, la identidad no es algo con lo que nacemos completamente definido, sino que se va construyendo a lo largo del desarrollo, especialmente durante la adolescencia y la juventud en interacción constante con la sociedad. Para Erikson, uno de los conflictos centrales de esta etapa es la crisis de identidad, que surge cuando la persona se pregunta quién es realmente y cuál es su lugar en el mundo. Esta crisis no ocurre de forma aislada, sino que está profundamente influenciada por los fenómenos sociales como la cultura, la familia, los valores sociales y las expectativas que otros depositan sobre el individuo. En ese proceso, la persona intenta integrar sus experiencias, creencias y valores para formar una identidad coherente y estable. Erikson plantea que si esta crisis se resuelve de manera positiva, el individuo logra un sentido claro de sí mismo y de su papel en la sociedad. Sin embargo, cuando no se logra integrar lo personal con lo social, puede aparecer la confusión de identidad, lo que genera inseguridad y dificultad para tomar decisiones a futuro. Desde esta perspectiva, la identidad no solo responde a la pregunta de quién soy yo, sino también a quién quiero ser y cómo me relaciono con la sociedad en la que vivo. El desarrollo humano ocurre durante toda la vida y se organiza en distintas etapas psicosociales. En cada etapa, la persona enfrenta una crisis o conflicto que surge de la relación entre sus necesidades personales y las demandas de la sociedad. Cada una de estas crisis tiene un objetivo específico, como son desarrollar confianza, autonomía, identidad o sentido de integridad. Cuando la persona logra resolver adecuadamente estos conflictos, adquiere fortalezas psicológicas que le permiten adaptarse mejor a las siguientes etapas. Si no se resuelven, pueden aparecer dificultades que influyen en la forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Desde esta teoría, el desarrollo no es lineal ni perfecto, sino un proceso continuo de crecimiento y adaptación a lo largo de la vida.